Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos en donde estamos hablando nosotros del pH. Fíjense que en este video les voy a hablar acerca de lo que se conoce como una curva de titulación. Esto va a estar enfocado principalmente a lo que es la reacción entre un ácido fuerte y una base fuerte. En otros videos vamos a ver la forma de calcular el pH en curvas de titulación de ácido débil con base débil o viceversa, ¿ok? Pero en este video vamos a enfocarnos sobre un ácido fuerte y una base fuerte. Antes quiero comentarles lo que es una curva de titulación. Una curva de titulación, como observamos aquí en esta pequeña figura, es una representación gráfica que nosotros construimos a partir de diversos datos, los cuales son principalmente un volumen que yo estoy añadiendo precisamente a un matraz en el cual estoy titulando y su respectivo cambio de pH. Para este ejemplo, vamos a tener lo que es en el matraz un ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, de concentración 0.1 normal y que ya tenemos un volumen establecido, ¿verdad? 20 mililitros. Y en la bureta vamos a tener hidróxido de sodio o sosa de la misma concentración, 0.1 normal. Entonces, si a mí me piden realizar una curva de titulación entre un ácido fuerte y una base fuerte, yo lo que tengo que identificar en este gráfico que voy a construir son tres zonas principalmente. Una, la denominada zona, que es antes del punto de equivalencia. La zona 2, la cual es el punto de equivalencia. Y la zona 3 después del punto de equivalencia. Me voy a detener en la zona 2 porque es muy importante aclarar qué es el punto de equivalencia. Cuando yo digo en química analítica que estamos cerca del punto de equivalencia, en una titulación, hago referencia a que estoy muy cercano de que se encuentre totalmente neutralizada, en este caso, ¿no? Mi solución que sería de ácido. En otras palabras, el punto de equivalencia es aquel punto en el cual la cantidad de mil equivalentes del agente titulante, en este caso, el agente titulante va a ser el hidróxido de sodio, es exactamente igual a los 1000 equivalentes que yo tengo de mi analito. En este caso es una muestra de ácido clorhídrico. Es importante mencionar que cuando yo tengo un punto de equivalencia establecido, ¿sí? Determinado por el ácido y por la base que voy a utilizar, yo requiero seleccionar precisamente un indicador. Ya sabemos que los indicadores son sustancias normalmente orgánicas que cambian de color respecto a los cambios de pH. Entonces, ese es el objetivo químico, ¿sí? Que cuando yo selecciono un indicador dentro de una titulación, ese indicador se encuentre lo más cercano al punto de equivalencia. En el caso particular de un ácido fuerte con una base fuerte, el pH que nosotros vamos a obtener en el punto de equivalencia siempre va a ser 7, ¿sí? Es decir, siempre va a ser neutro. ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente de una reacción de neutralización. En otros videos, como les comenté, vamos a ver los ejemplos que hay de ácidos débiles y bases débiles y que en esos casos el pH en el punto de equivalencia no es 7, ¿verdad? Pero bueno, en este primer video de curvas de titulación, lo que les puedo mencionar es, en este punto de equivalencia, el pH que vamos a obtener siempre es neutro, es de pH 7. Y posteriormente, la zona 3, en la cual me va a estar indicando que, por ejemplo, en este caso yo ya no voy a tener ningún mil equivalente de ácido clorhídrico y cuando yo agrego un exceso de hidróxido de sodio, ¿qué va a pasar? Pues que el pH va a estar gobernado por precisamente la adición de ese hidróxido de sodio y que ya sabemos que tiene que ser alcalino, ¿verdad? Entonces, bueno, es más o menos de lo que tratan estas curvas de titulación, lo estoy haciendo de manera meramente didáctica y algo rápido, ¿verdad? Para explicárselos. Entonces vamos a identificar tres zonas antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. Cada una de estas zonas tiene su modo particular de calcular el pH. En este caso de un ácido fuerte con una base fuerte, por default, yo tengo que conocer que el pH en el punto de equivalencia es 7, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a proceder a realizar lo que se conoce el cálculo del pH antes del punto de equivalencia y si quieren también hacemos un ejemplo para después del punto de equivalencia. Entonces vamos a hacer unos cálculos.
Bien, en este ejemplo, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a calcular el pH, lo que es al inicio de esta titulación, es decir, cuando yo solamente tengo en mi matraz 20 mililitros de ácido clorhídrico 0.1 normal. Luego, voy a proceder a realizar un ejemplo del cálculo cuando estoy antes del punto de equivalencia, es decir, con la adición de solamente 5 mililitros de hidróxido de sodio. Luego vamos a calcular el pH, aunque ya no sería necesario en realidad aquí, ¿verdad? Porque ya les mencioné que cuando obtenemos el punto de equivalencia mi pH es 7. Lo que vale la pena es mencionar cómo obtengo yo el volumen, el cual va a ser o en el cual voy a obtener el punto de equivalencia. Es muy sencillo, ahorita vemos la formulita. Y otro ejemplo cuando pasamos ya del punto de equivalencia, ¿verdad? Entonces, bueno, iniciamos, si quieren, ¿cómo es que yo sé que en este caso cuando agregue 20 mililitros de hidróxido de sodio voy a obtener el punto de equivalencia? Fácil. Yo creo que todos han visto una formulita en química analítica que me habla de una igualdad, ¿sí? En este caso, si yo hablo de normalidad, es porque estoy hablando también de equivalentes, ¿verdad? Entonces, esta formulita yo la voy a utilizar para saber cuánto volumen es el que yo debo de agregar, en este caso de sosa, para llegar al punto de equivalencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar acá? Yo conozco la normalidad y conozco el volumen del ácido. En este caso es concentración 0.1 normal y son 20 mililitros los que vamos a titular, ¿verdad? Y de la sosa, que es el agente valorante, ¿qué es lo que conozco? En un momento dado lo que conozco es la concentración, ¿verdad? Que sería 0.1 normal. Y entonces yo tendría que despejar, ¿qué? Lo que es B2, ¿verdad? Ya sabemos que lo que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo y entonces nos damos cuenta que esta ecuación no es otra cosa más que una igualdad, ¿verdad? Una igualdad química que me habla de que el número de equivalentes químicos que yo tengo de un lado, tengo forzosamente del otro, ¿verdad? Les adelanto que esta formulita nos sirve mucho para hacer diluciones, me sirve para calcular precisamente los 1000 equivalentes que yo tengo cuando estoy adicionando cierta cantidad de sosa en este caso. Y en este ejemplo muy particular, si yo resuelvo esta pequeña operación matemática, lo que me da es un resultado de 20 mililitros. Estos 20 mililitros que me van a indicar que cuando yo adicione esa cantidad a este matraz que hipotéticamente tenemos ácido clorhídrico, voy a obtener el punto de equivalencia. Dicho de otra forma, va a ser precisamente la reacción entre el ácido y la sosa para que forme una sal más agua, que es lo que ocurre en una neutralización. Entonces, aquí, digámosle que el cálculo, pues no es tanto de pH, en el caso del punto de equivalencia, sino calcular qué volumen es el que yo debo de agregar para obtener ese punto de equivalencia. Bueno, ahora, yo ya sé calcular el pH, ¿verdad? Yo ya sé que es el menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. ¿Cuál sería el pH al inicio? Es decir, cuando yo no he agregado nada de sosa, pues solamente va a depender de qué, de la concentración que yo tengo de ácido clorhídrico, sin importar en este momento el volumen, ¿verdad? Entonces, si yo ya sé que es un ácido clorhídrico 0.1 normal y le obtengo el menos logaritmo, me va a dar un pH de 1. Entonces, el pH al inicio de la titulación va a ser 1. Y ahora vamos a realizar lo que les mencionaba, el ejemplo de obtener yo el pH, pero antes del punto de equivalencia. Si analizamos químicamente qué es lo que va a ocurrir, yo voy a tener precisamente en el matraz 20 mililitros de ácido clorhídrico 0.1 normal y en este caso hipotético voy a estar adicionando ya 5 mililitros de hidróxido de sodio. Una parte de ese ácido ya se neutralizó con la adición de 5 mililitros, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hacer una serie de cálculos para ver cuánto ácido es el que me queda todavía sin neutralizarse en el matraz. Pero ojo, hay que tener cuidado aquí que el volumen ya no van a ser 20 mililitros. ¿Por qué? Porque si estoy adicionando 5 mililitros, entonces se me modifica el volumen total en el cual se encuentra esa cantidad de ácido. Entonces, es
el truco prácticamente para calcular qué concentración yo tengo de ácido y posteriormente calcular el pH. ¿Cómo realizo esta operación? Yo tengo que calcular los miliequivalentes que tengo, en este caso, del ácido. Y como estoy antes del punto de equivalencia, yo sé que tengo un exceso todavía de este ácido. Sin embargo, debo también de calcular los miliequivalentes que se van a añadir de hidróxido de sodio y dividirlo en el volumen total. ¿Ok? Me van a decir, bueno, ¿y cómo calculo los miliequivalentes? Yo les acabo de mencionar hace unos instantes que es muy simple, ¿verdad? Multiplicando la normalidad por el volumen, a mí me va a dar cuántos miliequivalentes yo tengo. Entonces, ¿cuántos miliequivalentes tengo yo en 20 mililitros de concentración 0.1 normal? Sería 20 mililitros, ¿sí? Por la concentración, que sería 0.1, y me va a dar un resultado de 2. Ustedes pueden confirmarlo en su calculadora. Entonces, aquí tengo 2 miliequivalentes de ácido clorhídrico. Tengo que restarle ¿cuántos miliequivalentes? Pues los que haya añadido en 5 mililitros de sosa, ¿verdad? Es decir, yo añadí 5 mililitros de sosa de concentración 0.1 y el resultado que me da es 0.5 miliequivalentes de hidróxido de sodio, ¿verdad? De esta manera y con esta resta, yo estoy calculando cuántos miliequivalentes me quedan sin reaccionar de ácido clorhídrico. Pero, ¿qué me falta? Dividir acá entre el volumen total. ¿Cuál sería el volumen total? Yo tengo 20 mililitros de ácido, pero también estoy ya titulando y adicioné 5 mililitros, ¿verdad? Entonces serían 25 mililitros, ¿verdad? Y al realizar la operación de 2 menos 1.5, pues voy a tener 2 menos 0.5, perdón, voy a obtener un resultado de 1.5 miliequivalentes, que al dividirlo entre el volumen total, voy a obtener un valor de 0.06. ¿Esto qué es? Estoy hablando de una concentración, ¿ok? Al dividir miliequivalentes entre mililitros, en otra forma, lo que estoy obteniendo es la normalidad. Como el ácido clorhídrico y la sosa sabemos que su molaridad y su normalidad es prácticamente lo mismo, entonces yo puedo decir que tengo 0.06 molar o también 0.06 normal de ácido clorhídrico acá. Y ahora, pues ya puedo calcular fácil el pH, ¿verdad? Porque a este 0.06 yo le voy a obtener el menos logaritmo, porque es lo que me dice la formulita, ¿verdad? Para el pH, y obtengo un valor de aproximadamente 1.22 de pH, ¿ok? Entonces, este sería el cálculo para la primera zona que les mencioné de la curva de titulación, en la cual es antes de llegar al punto de equivalencia. Pueden hacer este ejemplo para que ustedes practiquen, adicionando 6, 7, 8, 9, hasta 19.99 mililitros, que estrictamente sería antes del punto de equivalencia, y la forma de calcular el pH sería exactamente igual. Restar los miliequivalentes que yo estoy adicionando de sosa a los miliequivalentes que tengo inicialmente del ácido clorhídrico, dividirlo entre el volumen total y a ese resultado obtenerle el menos logaritmo y me da el pH. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a continuar con la zona 3, ¿verdad? Aquella en la cual ya se neutralizó todo el ácido y ahora voy a tener un exceso de, en este caso, hidróxido de sodio. Ahora bien, los cálculos para la zona 3, es decir, cuando yo ya rebasé lo que se conoce como el punto de equivalencia, son más sencillos. Simplemente tenemos que entender químicamente qué es lo que ocurrió. En este ejemplo que nosotros estamos explicando acá, yo tengo 20 mililitros de ácido y ya calculé, ¿verdad? Bueno, ya calculamos que cuando le añada 20 mililitros de sosa, que son de la misma concentración, evidentemente voy a obtener una neutralización, ¿sí? Una reacción de neutralización. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando yo agrego 25 mililitros? Pero bien puede ser 20.1 mililitros, o 21 o 22, es decir, todo el volumen que esté ya arriba del punto de equivalencia se va a calcular de la misma manera, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, tenemos que analizar qué es lo que ocurre. Yo ya tengo neutralizado todo el ácido, ¿verdad?
y en ese momento en la reacción, ¿qué va a estar presente? Únicamente un exceso de hidróxido de sodio. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que calcular? ¿Cuántos mil equivalentes tengo en exceso de hidróxido de sodio en el volumen total? Entonces, aquí está más sencillo porque lo que necesito es únicamente calcular los 1000 equivalentes del hidróxido de sodio divididos entre el volumen total. En este ejemplo particular, ¿qué decimos? ¿Cuántos mil equivalentes de hidróxido de sodio tengo cuando yo adicioné 25 mililitros? Y ustedes me van a decir, es multiplicar el volumen por la normalidad, pero no. Recordemos que 20 de los 25 mililitros que se añadieron acá reaccionaron con el ácido. Entonces únicamente serían aquellos mililitros que ya no están reaccionando con el ácido clorhídrico. En este caso, ¿cuántos serían? 5 mililitros, ¿verdad? Porque 20 reaccionaron con el ácido clorhídrico. Entonces yo tengo que calcular los 1000 equivalentes del hidróxido de sodio, que serían 5 mililitros, ¿sí? Por su normalidad, que sería 0.1 normal, entre el volumen total. ¿Cuál sería el volumen total? No nos confundamos, ¿verdad? Yo tenía 20 mililitros de ácido y estoy adicionando ¿cuánto? 25. Entonces el volumen aquí sí sería 45 mililitros. Yo espero que esto no les cause confusión, ¿sí? Los 1000 equivalentes de hidróxido de sodio son los que están en exceso, ¿ok? Y entonces, al realizar esta operación, ¿verdad? 5 mililitros por 0.1 me da 0.5 dividido entre los 45 mililitros, que es el volumen total, me va a dar un resultado periódico, ¿verdad? Periódico me refiero a que el 1 es prácticamente infinito, ¿verdad? En este caso, 0.011 periódico, y que estoy hablando que vendría siendo la concentración. Ahora bien, ¿cómo calculo yo el pH? En este caso va a ser de la misma manera. Si yo calculo el menos logaritmo de esta concentración, me va a dar un resultado aproximadamente de 1.95. ¿De qué nos tenemos que dar cuenta nosotros acá? Que en realidad este cálculo no es el pH, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo ya tengo un exceso de hidróxido de sodio y sabemos que todas las bases, todos los hidróxidos tienen un pH superior a 7. Entonces, lo que yo calculé acá vendría siendo el pOH, ¿verdad? Que se calcula de la misma manera del pH, solamente que lo que realizamos es el menos logaritmo, pero en este caso es de la concentración de iones oxidrilo o hidróxido, ¿verdad? Que es, en este caso, particular. Entonces yo tengo un pOH de 1.95 y para calcular el pH, ¿cómo lo hago? Yo ya sé que a 14 le debo de restar el valor del pOH y voy a obtener el pH. Dicho de otra forma, pH más pOH me tiene que dar 14, ¿verdad? Entonces, yo a 14 le voy a restar el valor que obtuve ahorita, ¿verdad? Y voy a obtener un pH, ahora sí, de 12.04 aproximadamente. ¿Sí? Entonces, este sería mi pH cuando adicioné 25 mililitros, ¿verdad? Entonces, yo espero que esto les haya quedado claro, ¿sí? Identifiquen las zonas al inicio, antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. Y con estos datos, aunque aquí solamente obtuvimos 4 por cuestiones de tiempo, pero entre más datos obtengamos, pues podemos graficar precisamente esta curva de titulación de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, bueno, yo que les recomiendo, practiquen, ¿sí? La práctica hace al maestro, entonces hagan este mismo ejercicio adicionándole 30, 35, 40 mililitros y si pueden, después grafíquenlo con cualquier programa estadístico y observarán precisamente o identificarán, mejor dicho, esas zonas que yo les hablé en un inicio de las curvas de titulación. Entonces, bueno, hasta aquí este video explicándoles lo que es una curva de titulación y cómo calcular el pH en una neutralización entre un ácido fuerte y una base fuerte.
Ya saben, si les gusta el contenido de este canal, bueno, recomiéndenlo con sus conocidos y compañeros. Y si tienen alguna duda, con confianza pueden dejarla en los comentarios. Y también en estos mismos comentarios, algún tema en particular que deseen que se grabe relacionado con química analítica, pónganlo y con gusto lo consideramos. Que estén muy bien y nos vemos en un próximo video.